Hola y bienvenidos a Gritones Podcast. Aquí creemos que cada persona tiene una historia increíble esperando ser contada. Una que puede inspirar, motivar y cambiar perspectivas. No importa de dónde vengas o lo que hayas vivido, lo que te hace único tiene un valor inmenso. Prepárate para descubrir el poder del grit, ese empuje que nos hace seguir adelante incluso cuando el camino se pone duro. Y para escuchar historias reales que nos recuerdan que todos tenemos algo especial que aportar. Y si además de inspiración quieres tips semanales para dar un empujón extra a tu grit, date una vuelta por bralofiloteo.com y suscríbete a mi newsletter personal Gritones Hacks. Y no te olvides de darle like, suscribirte o seguirme, dependiendo de la plataforma donde nos escuches, para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas puedan descubrir estas historias. Esto es más que un podcast. Es una celebración del viaje en esta dimensión. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la historia de Benjamín Franco, mercadólogo de profesión, ingeniero de hobby y apasionado de los retos físicos e intelectuales, padre de familia y pensador disruptivo. Y es interesante porque, a pesar de convivir con el riesgo extremo y llevarse al límite constantemente, es una persona que se mueve en dirección a la paz interior y es consciente de que puede morir en cualquier momento. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. La vida es de momentos. 2. Sé congruente de manera holística. 3. La misión máxima es disfrutar de la vida. 4. Siempre busca estar incómodo. Y 5. Explora, busca y encuentra cómplices que te ayuden a sentirte pleno. Aquí la tienen. Mi queridísimo Benja, bienvenido a Gritones Podcast. Qué gustazo tenerte aquí, güey. No, al contrario, Leo. Un gustazo estar contigo. Gracias por el espacio y por tener la oportunidad de platicar contigo. No sabes las ganas que tengo de hacerte un chingo de preguntas. Así que estamos en el lugar correcto. Vamos a darle. Pero antes, déjame empezar este episodio preguntándote ¿por qué irse a Six Flags a las 11 de la mañana después de una junta de trabajo? Qué buena anécdota. Sí. Pues mira, era parte como de cuando trabajas en empresas de alta demanda, pues esencialmente siempre buscas espacios para convivir con los compañeros de trabajo, con tu grupo de trabajo. Y en ese momento, por ahí salió de, ¿qué hacemos? Y dijimos, se nos hizo fácil, pues vámonos a Six Flags, ¿no? Una escapadita a Six Flags, como para recordar tiempos de que te ibas de pinta de la escuela, en este momento trabajo, y sacar al niño que llevas dentro de repente es bueno en el ambiente laboral también, para generar pound y olvidarte un poquito de las cosas, pero estuvo buenísimo. Y no lo hicimos una vez, lo hicimos varias veces, he de confesar. ¿Y siempre aplicabas Six Flags o le ibas cambiando? Íbamos cambiando, si no era Six Flags, era alguna comidita, un cafecito. A veces nos íbamos al cine, por ejemplo, ¿no? Entonces esas escapaditas era como el power nap que se ha estado utilizando mucho desde hace algún tiempo. Nosotros no napeábamos, nos salíamos y nos escapábamos un ratito. Está buenísimo. Me imagino que eras el sonsacador número 1 ahí en las diferentes empresas. Sí, por lo regular. Siempre he sido mucho para mí el tema de estar encerrado en una oficina todo el tiempo, después del tráfico para llegar, tener todas las juntas ahí, comer ahí, y eso nunca me agradó. Entonces siempre he buscado desligar un poquito, por lo menos por momentos, ¿no? ¿Y tenés un criterio para elegir el lugar? O sea, ahorita dices, sacar el niño que llevamos dentro y vámonos a Six Flags. Pero a lo mejor te ibas a otro lugar, como un café. ¿Tenías una manera de decantarte y de proponer a tus pares o a tus colaboradores a dónde ir? Pues no, yo creo que como en todo, es un tema de momentos. En el momento exacto te llega una idea, te llega un apetito y en ese momento decides. Entonces no era que fuera planeado ni hubiera alguna forma de decidir a dónde íbamos. Simple y sencillamente era el momento. Parece buena idea por el clima ahorita, vamos a Six Flags. Parece buena idea, mira, acaban de sacar una peli y vamos a verla, ¿no? Entonces era mucho de momento. Ahora, vamos a tu infancia. ¿Cuáles son tus principales recuerdos, Ben? Hoy tengo recuerdos le voy a llamar aislados.
Sobre todo, recuerdo mucho cuando yo era pequeño, empezamos viviendo, mis papás pues, se casaron muy jóvenes, como se utilizaba antes, eran padres de 23 años que ya se afrontaban a la vida. Empezamos viviendo en casa de familiares. Recuerdo mucho la casa de mi abuela, que fue donde vivimos algunos años, y hasta el momento todavía sueño con esa casa. Y mis momentos más felices eran estar corriendo con mi abuelo, persiguiéndome, y mi abuela gritándome que me estuviera quieto, alguna tía dándome todavía en brazos de comer, ¿no? Y eso es una casa que recuerdo muchísimo. Y parte de lo que más recuerdo es que a mi abuelo le gustaba mucho el tema de la carpintería. Entonces me sentaba en su taller en la casa y me cantaba canciones de su época, mientras estaba cortando madera, haciendo muebles, y estaba al pendiente de mí. Y de ahí la recuerdo mucho, no solamente por la casa, mis abuelos, mis tías, sino porque también de ahí me nace un poquito, por algún tiempo me dio el tema de la carpintería, que parece algo muy artesanal y laborioso, pero algo hice por ahí. Qué interesante. Y esa habilidad, por ejemplo, de carpintería, que no es nada simple, hoy todavía te das cuenta que la aplicas, a lo mejor no construyendo un mueble, pero tienes la capacidad de armar, por ejemplo, cosas o hacer chambas en la casa. Sí, yo creo que te da una estructura mental creativa importante. Mental y una estructura mental porque cada ángulo, cada corte, cada ensamble de la madera es muy importante para el producto final. Te equivocas por 1 milímetro, te equivocas por 1 grado en el ángulo y el mueble empieza a perder forma, ¿no? Los acabados son importantes. Un acabado de un mueble que está mal ensamblado, mal pegado, porque se utilizaba todavía resistol y otros componentes para pegar madera, aparte de clavos, le quitan durabilidad al mueble, ¿no? Entonces, ese detalle creo que lo sigo manteniendo, idealmente esa estructura, pero también tiene un componente creativo. Ese componente creativo es, te encuentras con una tabla o un pedazo de madera, te sientas en una hoja en blanco, empiezas a hacer un diseño, dimensiones, acabados, funcionalidades, y en base a eso vas creando, ¿no? No te estoy diciendo que era un artista de hacer muebles, pero en cuanto a estructura y creatividad, creo que sí se me quedó mucho. Ahora, déjame te cuento en relación a la carpintería lo que dices de la exactitud y de la precisión, y ahorita lo llevo a lo que hacemos en la vida cotidiana, pero mi suegro me enseñó a colocar una puerta de madera. La verdad es que mi suegro sí es súper hands-on, o sea, cualquier cosa que pasa en la casa, él siempre ha intentado repararlo, me cuenta mi esposa, y me enseñó a poner esto y nos tardamos creo que medio día, porque estuvo mal cortado el marco y o sea, era milimétrico, como dices, y no quedaba la pinche puerta. Yo decía, no es posible, no todos empapados de sudor con la herramienta. Qué importante es la precisión. Ahora, llevemos la precisión al pensamiento, la precisión en la creatividad, la precisión en el trabajo. ¿Cómo está ligada con la atención que pones y con el esmero que pones en todo lo que haces, ¿no? A mí me da la impresión que tú eres alguien preciso a la hora de incluso comunicar o preciso en lo que haces. Sí, digamos que primero y antes que nada, creo que el tema de ser congruente con cómo eres en lo profesional, en lo familiar, en lo espiritual, en lo físico, me parece que esa congruencia es sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura, de precisión, de ser metódico y de cuidar detalles, lo llevo a todos los aspectos de mi vida. Si empezara, por ejemplo, por lo familiar, mi relación con mis hijos es muy cuidada en el sentido de que yo sé que soy un ejemplo para ellos, sé que tengo hombres en formación y sé lo importante que es ser claro, asertivo y ser una buena guía para ellos. Constantemente les digo, aprovéchenme, valórenlo, porque el día que ustedes crezcan y estén formados, yo, bueno, una vez me tiro a la basura porque yo ya voy a estar
tranquilo, ¿no? Pero ahora lo hago por ustedes, por formarlos. Si lo llevo al ámbito laboral, por ejemplo, ser cauteloso, creativo y asertivo me ha ayudado a desarrollar iniciativas muy ambiciosas, complejas, muy exitosas, he de decir, donde un error te cuesta millones de dólares. Una mala decisión tira el negocio. Una mala decisión te truena los indicadores del año, ¿no? Y igual con los equipos, ¿no? Una mala orientación, no tener confianza en tus equipos, no formar equipos de alto rendimiento, confiables y estructurados, te puede costar mucho, ¿no? Y la misma estructura lo llevo a lo personal. En lo personal, hago muchas actividades deportivas que podrían considerarse de riesgo: motocicleta de alta velocidad, alta montaña, vuelo parapente, por ejemplo, entre muchas otras. Y ser asertivo, ser cuidadoso, ser meticuloso, pues idealmente te permite seguir vivo, ¿no? Exacto. Son ambientes donde no puedes cometer un error, ¿no? Entonces, la misma estructura y dedicación, procuro tener esa congruencia a lo largo de todas mis actividades y ámbitos, ¿no? Hermanos, hermanas. Fíjate que fui el hermano mayor de 3. Idealmente, tuve 2 hermanos. El siguiente de mí fue varón. La chiquita era mujer, ¿no? Y ahí algunas experiencias rudas y crudas. Por ejemplo, mi hermano menor falleció cuando iba a cumplir 16 años. Ok. ¿Cuándo iba a cumplir 16 años tú o él? Él, ¿no? Yo en ese momento tenía 17 más o menos, ¿no? Y falleció de una manera muy, le voy a llamar trágica, porque era el hermano deportista, el hermano sano, el hermano con un apetito y un carácter muy explosivo, con mucho apetito por conocer, hacer, muy apasionado, y esencialmente era como que la referencia deportiva en la casa, ¿no? Y de repente empezó con algunos dolores que le llevaron al hospital, y fue como una reacción, síntomas como de alergia agresivísima que hizo que su sangre se contaminara, y por ahí hasta que su corazón soportó una semana después. Entonces fue muy rápido, fueron menos de una semana de entrar al hospital e irse, y eso pues nos impactó muchísimo, ¿no? ¿Qué cambió en ti, Benja? Yo creo que cambió todo. Por ahí tengo, un día después de muchos años de tener aventuras. A mí me encanta viajar, he tenido la oportunidad de viajar por varios continentes, muchos países, haciendo muchas actividades. Yo viajo haciendo moto, alta montaña, viajé también bailando salsa, aprendí a bailar salsa cubana, he viajado haciendo diferentes deportes y viajando también por gusto, y siempre buscando actividades y retos. Con ese contexto, sin darme cuenta, tengo una muy buena amiga que vive en Argentina, y ella falleció su papá hace como 20 años, más o menos. Y yo le escribí una carta que yo no recordaba, donde yo le hablaba de la experiencia que yo tuve con mi hermano, ¿no? Y le decía que a raíz de esa experiencia, mi misión era básicamente disfrutar la vida, conocer cosas, mantener su recuerdo, etcétera, ¿no? Y después de 20 años que me la enseñó, porque me dice, mira lo que me encontré, ahí fue donde entendí, ok, creo que sin darme cuenta, básicamente ese evento de mi hermano me cambió radicalmente al punto de que me llevó a ser lo que soy hoy, ¿no? En temas de cómo veo la vida, de cómo disfruto la familia, de cómo hago tantas cosas, siempre buscando vivir. Intensamente. All in en todo lo que haces. Y por ahí ya vamos a desdoblar todo lo que haces, porque sé que haces muchas cosas de alto riesgo y que efectivamente requieren mucha precisión y mucho esmero. Ahora, me dio la impresión de que también hablabas en tiempo pasado de tu hermana. ¿Ella vive o...? No, ya no. Ella también falleció, ¿no? La menor tiene como, ¿qué será?
12 años, tal vez. Ella igual, una situación muy radical también, porque ella inicia su día normal con dolor de cabeza. En la noche se va al hospital por el intenso dolor de cabeza que tenía. La mandan a su casa de nuevo y regresa más tarde y minutos después tiene una especie como de derrame cerebral, ¿no? Historia rápida, ya no salió. Al día siguiente se fue, ¿no? Y derivado de eso, pues bueno, es como tener un déjà vu, ¿no? De todo lo que habías pasado hace muchos años, pero ahora cambia un poco porque ella deja a un niño en ese entonces de 3 años, que es mi sobrino. Ok. Y mi sobrino, pues ahora, desde ese momento se convierte en mi preocupación, Claro. Tiene mi atención y hoy a la fecha, pues vive también conmigo y con mi hijo, ¿no? Vive su papá, lo compartimos un poquito, le pido que me lo preste, ¿no? Que me deje pasar tiempo Claro. con él. Y básicamente vive conmigo y es el hermano de mi hijo. Claro. Pues gigantescas experiencias que, a pesar de tu vivencia con tu hermano, yo creo que nunca estás preparado para una partida así. Sí, no hay forma. No hay forma de que estés listo, ¿no? ¿Qué estudiaste y cómo te decantaste por esa carrera? Esa es una anécdota, le voy a llamar triste para mí, tal vez interesante para la audiencia, ¿no? Yo realmente lo que quería estudiar en aquel momento era mercadotecnia, ¿no? Mercadotecnia en ese entonces para mí era una cosa muy distinta a lo que entendemos como mercadotecnia hoy. Era una mercadotecnia más estratégica, más estadística, más numérica, más de introspección, ¿no? Por azares del destino, esencialmente no logré entrar a la universidad que yo quería entrar para estudiar mercadotecnia. Idealmente, pues busqué una carrera afín, por lo menos, ¿no? Y en una universidad afín. Yo quise entrar al TEC de Monterrey, estudiar mercadotecnia, no pude y fui a visitar la náhuac. ¿Por qué no pudiste, en Benja? donde la mira, me va a dar mucha pena, pero creo que ya lo he resarcido. Idealmente, yo tuve, con todo esto que te estoy contando, tuve un pasado también un poquito oscuro, me perdí un momento por todas las eventualidades que pasé con mi hermano, con mi familia, etcétera. Idealmente, pues no estaba yo, digamos, muy enfocado en el tema académico, y esencialmente no me aceptaban en el TEC. Recuerdo mucho esa entrevista, cuando me estaba entrevistando para entrar, primero por el promedio, ¿no? O sea, yo pasé, mi historia académica fue muy mala antes de la universidad, porque estaba yo perdido, estaba enojado, estaba... Claro. En otras cosas, ¿no? Eso, y recuerdo mucho una entrevista en donde el entrevistador me preguntaba mucho de quién era yo, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Por qué quería estudiar eso? ¿Por qué esa escuela? Y haciendo en retrospectiva, recuerdo vagamente lo que preguntaba, pero sí recuerdo vívidamente cómo me sentía. No estaba listo. ¿Qué sensaciones eran? Pues tal vez de inseguridad, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Y sobre todo, creo que el entrevistador me hacía preguntas que me retaban en temas introspectivos de quién soy, de qué quiero, y yo no lo tenía claro, ¿no? Y esta persona se dio cuenta, ¿no? Claramente, ¿no? A esa falta de mirada interior, ahora está muy de moda, ¿no? Las terapias y las consultas terapéuticas y lo que quieras y mandes. Pero antes era sujeto de bullying, ¿no? De cómo vas al psicólogo, al psiquiatra, pues estás loco, ¿qué? Y me parece que hoy es un must. Ese es mi punto de vista muy personal. Sí, no, y totalmente de acuerdo. En ese momento, pues, después del shock tan importante con tu hermano, después tú es el de tu hermana, pero en ese momento en donde empiezas tu etapa de estudiar una carrera, de decidir un poquito qué hacer, ¿tuviste alguna ayuda profesional? No se recurría a ese tipo de oficios en la familia. No, te podría decir que ninguna. Y ya ni siquiera hablemos de ayuda profesional, ¿no? En ese momento, ni siquiera tampoco familiar. Cuando todo esto sucede,
sucede en un punto muy delicado en donde mi padre estaba trabajando fuera, ¿no? Y vivíamos con mi madre cuando mi hermano fallece. Y derivado de la muerte de mi hermano empieza una ruptura entre mis papás, Ok. ¿no? Que inicia el proceso de divorcio. Wow, todavía más duro. Entonces, sí. Entonces, idealmente, pues no nada más no fue ni siquiera terapias ni nada, porque no se estilaba, como bien comentas, ¿no? No se estilaba, ni siquiera era familiar tampoco. Cada quien estaba viviendo su duelo. Y eran épocas en donde hoy existen videos, memes y cosas que se burlan de esto, pero en mi generación iba solo, ¿no? Nadie se preocupaba por cómo estabas y crecías tú solo como podías y así era. Sí, sálvese quien pueda, llegas a la entrevista y claramente estás perdido, ¿no? Como una persona, como cualquier individuo que tiene este tipo de eventos. Y bueno, sales de la entrevista con sensaciones muy particulares, no te quedas en el TEC. ¿Qué haces? Pues lo que empiezo a buscar es otra escuela. Y para mí, en aquel entonces, la escuela era muy relevante en el sentido del nombre de la escuela. Ok. Así yo lo veía. Esa era mi acotación directa, ¿no? Entonces, es así como decido, pues la que sigue en mi cabeza en aquel entonces del TEC, pues era para mí la náhuac. Y fui a preguntar. Y en la náhuac lo que sí existía era la carrera de Ciencias de la Comunicación. Empiezo a ver el plan de estudios, me doy cuenta de que pues, estaba bastante alejado de lo que yo estaba buscando en temas de mercadotecnia. Me refiero a la parte estadística y ese tipo de cosas, pero tenía una fuerte relación en el tema creativo, publicitario, ¿no? De producción. Y a mí desde siempre me ha gustado, desde conectar cables, tomar video, hacer edición de todo. Me ha gustado mucho todo el tema audiovisual y multimedia, ¿no? Entonces dije, ok, puede ser. Y fue así como seleccioné la escuela y la carrera. Y ahí sí me aceptaron. Así que se apiadaron un poco. Dije, bueno, vamos a darle chance a este cuate. Exacto. Entonces, la verdad es que tuve la suerte de poder ingresar. Y de ahí, pues bueno, ahorita lo comentamos, pero empezó un vía crucis. Completamente un vía crucis. ¿A qué te refieres? Porque en ese momento, pues todo suena bien cuando ya estás en la universidad, hasta que te tienes que enfrentar con temas de solventar los gastos, ¿no? Ok. Con temas familiares, ¿no? Y tuve que aprender muy pronto a que tenía que trabajar, ¿no? Entonces, una carrera que en aquel entonces duraba 4 años, a mí me tomó 6 años terminarla, ¿no? Y me tomó 6 años porque idealmente había semestres en los que tenía que trabajar 7 días a la semana en 2 o hasta 3 trabajos distintos para ahorrar, ¿no? Después entrar a la universidad y había semestres en los que tenía que estar en la universidad de 7 de la mañana a 10 de la noche tomando clases de 3 semestres distintos, el que me tocaba, las que debía y adelantando lo que podía, ¿no? Y entonces ya había semestres en los que tenía que dejar de estudiar, claramente, ¿no? Entonces fue una pesadilla. Yo te puedo decir que yo la universidad no la disfruté ni tantito en ese sentido, pero sí con grandes aprendizajes, sobre todo de vida, porque me formó como gente responsable, como gente dedicada, y me enseñó a la mala pues que las cosas cuestan y que hay que salir a trabajar y a ganarte lo que tienes, ¿no? Ahora me voy a ir moviendo hacia la chamba, hacia el trabajo y relacionado a esta necesidad de pagarte la carrera o los estudios por temas familiares, de liquidez, o sea, ¿ya se asomaban los deportes extremos o de alto riesgo en tu vida en esa etapa de la universidad? Sí, la etapa de la universidad fue más de trabajo, si te soy honesto, ¿no? Pero siempre he tenido el bagaje deportivo y lo traigo yo creo que mucho de mi papá. Para darte contexto, mi padre es una persona que empezó a jugar fútbol, soccer a los 7 años más o menos y dejó de jugar como a los casi 60 años, ¿no? O 60 y tantos. Y es una persona que siempre ha estado muy activa. Él ahorita a sus 78 años se levanta y es una persona que hace 500 lagartijas, 200 abdominales,
O sea, es ese tipo de personas, ¿no? Entonces siempre lo traje. Yo empecé mi historia deportiva jugando fútbol americano, temas de karate, por ejemplo, básquetbol, pero muy cargado a temas de contacto, ¿no? El tema del contacto. Y hacía sentido porque en aquellos tiempos yo era un chico más alto que el promedio y siempre he sido como que fuerte, delgado pero fuerte. Ahora que lo ves en retrospectiva, Benja, ¿crees que era una manera de sacar lo que tenías dentro? O sea, de golpear algo. Sí, claro. Sí, claro. Definitivamente, para mí, mientras más contacto hubiera, mejor, ¿no? Sí. Entonces, y también siendo otros tiempos, yo creo que me ayudaba a dominar un poquito la bestia. Primero porque eran deportes de contacto muy fuertes. En aquel entonces, Braulio, el fútbol americano era tierra de nadie. No estaba, y no estoy hablando nada más de lo que yo jugué en el ambiente profesional en la NFL, era tierra de nadie. No había tantas reglas y tanta protección. Ya está muy fresa ahorita. Sí. Antes era salvajísimo y si no sangrabas, no jugaste, ¿no? Eso, los entrenamientos eran durísimos. Hoy yo escucho a mis hijos hablando de sus entrenadores y son entrenadores más introspectivos. Oigan, chicos, tenemos que esforzarnos y lo que fuera. En mis tiempos, el coach te pegaba con una vara en la pierna y te decía, muévete estúpido, ¿y qué te está pasando? Era muy fuerte, ¿no? Sí, en otras entrevistas, perdón que te interrumpa, Benja, había hablado de estas famosas generaciones de cristal. Antes era, o sea, a punta de varazos, ¿no? O a puntas de mentada de madre. O sea, no es que lo celebre y no me quiero meter ahí, pero la verdad es que hoy ya es más un tema de coco wash, ¿no? De psicólogos que realmente intentar, no sé si es la mejor manera, pero intentar llevarte al límite, ¿no? Y que saques lo mejor de ti. Sí, y básicamente te llevaban al límite en lo físico y en lo emocional, ¿no? Y creo que ahí encontré esencialmente pues un lugar. Sí. Porque te estoy hablando de que los entrenamientos y todo lo que te estoy contando eran otros tiempos, vaya. Tus papás estaban enfocados en lo que tenían que hacer, que era trabajar y crecías solo, ¿no? A mí nadie me acompañó a pedir informes a las universidades, a las entrevistas, a los entrenamientos. Por ahí de repente volteaba yo a la grada y veía a mi papá, por ejemplo, ¿no? Pero en el grueso de las ocasiones tú ibas caminando con tu equipo por la calle o ibas con tus amigos y te ibas a entrenar. Entonces se convirtió en una logia, en un grupo cerrado en donde compartías sufrimiento, sudor, experiencias, ¿no? Y crecías como equipo. Regresemos a la carrera. ¿Recuerdas el día o el momento que dijiste, tengo que chambear, tengo que trabajar, tengo que meter dinero a mi bolsa para pagarme la carrera o para comer o para pagarme los útiles? ¿Recuerdas ese momento? Sí, y no fue necesariamente cuando yo estaba en la carrera. Cuando estaba en la carrera, sé que tenía que trabajar para solventar, ahora sí, una responsabilidad fuerte, ¿no? Pero antes de la carrera, yo ya venía trabajando. Te voy a decir que a mí me enseñaron a trabajar desde que tenía como 12 años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, básicamente, te cuento un poquito la historia. Mi madre, y es algo que le voy a agradecer toda la vida, ella es mi referencia de lucha por trabajar, ¿no? Y de trabajo fuerte, ¿no? Y enfocado. Entonces, ella, desde que yo era muy chico, pues empezamos con el tema de si haces esto, dile a tus tíos que les lavas los coches y que te den tu domingo, ¿no? Ella me compraba una grabadora, por ejemplo, y me ayudaba, vamos a hacer una rifa y tú vas a vender los boletos y vas a cobrar y lo que fuera, ¿no? Y ella fue en la que con una amiga suya, cuando yo tenía como 16 años más o menos, me consiguió mi primer trabajo, ¿no? Yo estuve trabajando cuando existía todavía Blockbuster, por ejemplo. ¿Ese fue tu primer trabajo, digamos, formal, estar en una sucursal de Blockbuster? Desde ahí cotizo en el Seguro Social, ¿no? Entonces, sí, fue en Blockbuster y ahí fue donde empecé, ¿no? O sea, entonces el tema del trabajo
y tener dinero en la bolsa siempre me llamó la atención, ¿no? Inclusive, y si me voy un poquito más para atrás, por ejemplo, yo en la secundaria, yo me iba caminando de la escuela a la casa para no gastarme el dinero que me habían dado para el camión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no termina siendo trabajo, pero sí es un trabajo que me remuneraba básicamente el pasaje de mi camión, ¿no? Entonces, desde aquel entonces. Y ya estando en la carrera, ¿cómo le hacías? Porque pues tenías jornadas académicas perrísimas. ¿Cómo le hacías para seguir trabajando? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué cruzaba por tu mente? Pues mira, ahí es donde se atraviesa o se cruza otra gran referencia o pilar en mi vida, básicamente. Imagínate que tú estás en esa situación, ¿no? Y te está costando mucho trabajo, ¿no? Y algo que aprendí en esos momentos de mi vida es que también hay gente que te impulsa. Uno puede pensar en algunos momentos que crece solo y se hace solo, pero si eres observador y de veras haces un ejercicio de introspección, te das cuenta que hubo mucha gente que te ayudó en el camino. Y ahí recuerdo mucho a le voy a decir tío, porque después se divorció de mi tía, segundo matrimonio, que idealmente me llevó de la mano para enseñarme cosas que yo no entendía, cosas de esfuerzo, cosas de apoyo, creyó en mí, ¿no? Él me apoyaba para solventar gastos y después se le pagaba y así, ¿no? Y siempre con expectativa, y yo cada que le agradecía, él me decía, es que no tienes nada que agradecer. Esto para mí es una inversión de vida, estoy invirtiendo en ti, porque creo en ti. Entonces, eso me ayudó muchísimo y fue cuando en esas áreas, épocas negras, donde estás trabajando y no puedes, él siempre estaba. Él te apoya con gastos. ¿Él te ayuda también a conseguir empleo? No me ayuda a conseguir empleo, ahí sí no, pero sí me enseña, pues idealmente que hay una forma de aportar, ¿no? De una manera desinteresada y llena de cariño, pero sin llegar a solventar y sin llegar a hacerte la vida fácil, ¿no? Por lo menos eso fue lo que yo aprendí con él. Entiendo que él pues te da cierto oxígeno financiero, aparte de lecciones de vida, para que sigas estudiando la carrera. Y llega un momento en donde ya tienes el tiempo, no sé si todavía con la colita de la carrera o ya te titulas para buscar un trabajo. Cuando empiezo a buscar trabajo después de la carrera, empiezo antes. Tuve trabajos que tenía que tener para pagar la carrera, ¿no? Empiezo a trabajar en algunas empresas que tenían modelos de retail, cuando empezaban a hacer el retail en México en aquellos momentos, ¿no? Empecé a entender la dinámica de generar plataformas de e-commerce, de empezar a vender cosas en línea. No existían en aquellos entonces ni los mercados libres, ni los Amazons, ni nada de eso, ¿no? Entonces empecé a tener mis pininos ahí. Ok. Y ya cuando sales de la carrera, ¿cuál es tu primer empleo? Saliendo de la carrera, el primer empleo que tengo fue en una empresa que se llamaba Terra Networks. Terra Networks, tal vez no lo ubique nadie por ese nombre, una empresa que vino de España, que trajo AOL a México. Ok. Era la conectividad por internet cuando te daban CDs de AOL, de América Online, para que instalaras un software en tu computadora y te conectaras a internet, ¿no? Ese fue mi primer trabajo. Vamos a hacer un fast forward en tu carrera corporativa, porque desde ahí me da la impresión que empieza toda tu vida tecnológica, si quieres, en tu carrera profesional. Eres un maestro en la tecnología, no dicho por mí, sino dicho por mucha gente que te conoce y que te has convertido incluso mentor de tecnología de personas que te rodean. Pero me interesa hacer doble clic en esta carrera que tuviste y que tienes, en 3 jefes que te marcaron. Y hay una diferencia muy clara entre cada uno de esos 3 jefes. Y hay uno en particular que tú dices que ha sido el mejor. ¿Podríamos describir las características de esos 3 jefes? Sí. El primer jefe al que me refiero
y voy a hablar en términos genéricos, no voy a decir nombres, no voy a decir, Claro, voy a hablar de personas, claro. Él y ella no son relevantes, ¿no? Pero esta persona, yo creo que siempre se va a caracterizar, porque he sabido de esta persona, por ser una persona increíblemente buena, afable, con valores religiosos, familiares, laborales, importantes, ¿no? Con una convicción de que el mundo puede ser mejor y es un ser humano impresionante. Bueno, con ese contexto, en esa empresa donde yo trabajaba, idealmente era una empresa, tal vez, ahora me entiendo, de alta demanda de relación, de baja demanda de resultados, ¿no? Y en aquel momento yo tenía mucho apetito porque estaba en una división muy de producto, de desarrollo, y siempre he sido muy arrojado, inclusive un poquito agresivo en el tema de buscar objetivos y retos. Y resultaba ser que con el tiempo yo no lograba crecer en la empresa como yo quería. Y siempre el racional era es que tienes que entender la dinámica, tienes que hacer. Y un día le pregunté específicamente, ¿me estás diciendo que por yo crecer en esta empresa le tengo que caer bien a mi grupo de trabajo, a mis compañeros? Y me dice, sí. y ahí fue donde entendí que esencialmente esa empresa ya no era para mí, a pesar de que fue esta persona un gran jefe, una buena persona, pero entendí que ya no era para mí. Y fue un parteaguas importante en mi vida, ¿no? Porque me hizo replantear. Entonces el KPI ahí era caer bien. Así me lo dijo, ¿no? Ok. Ese es tu primer jefe, ¿no? Que te marcó. ¿Cuál es el segundo? Fue otra persona que también admiro mucho por muchas cosas, ¿no? Pero que literal entro a esta compañía, empiezo a tener entrevistas con mis peers, con mis clientes internos, lo que fuera, con mi equipo de trabajo. Y al día 3, Braulio, lo voy a recordar mucho, llego con esta persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy un poquito preocupado porque no veo un solo indicador de negocio al que yo tenga que voltear a poner atención, ¿no? Uno solo, no lo veo. Y esta persona volteó, ya sabes, para arriba, con cara de, ay, bueno, ok, te voy a explicar. Me dice, estás en Disney, no te preocupes. y yo, imagínate, día 3, estrenando trabajo, y yo, fuck, no, ¿qué es esto? Me hiciste recordar, hablando de Disney, hablando de películas, en mi luna de miel, tuve, hace unos ayeres, la oportunidad de sentarme a ver ahí de repente me pongo a ver conferencias o me pongo a ver cosas que según yo me agregan valor. Y me acuerdo que entrevistaban a Guillermo del Toro, que en esa época estaba muy de moda porque creo que acababa de ganar un Oscar, lo que sea. Y en la entrevista le dicen, oye, cuéntanos una anécdota. Has trabajado con mucha gente importante, muchos artistas, ¿no? Mucha producción. Ah, sí, les voy a contar una. Yo me estaba estrenando como director en no sé qué película. Y pues logré convencer al mejor fotógrafo del momento para que trabajara en mi producción. Yo súper emocionado. Entonces me acuerdo perfecto que llega a la junta este fotógrafo. Estamos ahí en la sala de juntas. Y le digo, oye, qué placer. Yo soy Guillermo del Toro, tenerte en el equipo. No eres un súper mega fotógrafo. Bienvenido. Y le dice el fotógrafo, no, pues pues chidísimo, ¿no? Estar aquí, padrísimo. Oye, ¿qué esperas de mí? Cuéntame, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? No. Oye, pues, ¿qué te voy a decir? Tú eres el mejor fotógrafo, tú dale, inspírate, carta abierta, imagina lo que... No, y le digo, no, a ver, director, un segundito. Usted me tiene que definir un corral y yo dentro del corralito, yo me pongo a brincar, yo me pongo a imaginar, yo me pongo a crear, pero a mí me tiene que marcar ciertos constraints, límites, ciertos indicadores para yo saberme cómo mover, pero no me diga haz lo que quieras, no funciona así. Y dice Guillermo que fue un gran aprendizaje, ¿no? Siendo el director de esa película. Lo recuerdo ahorita que dices cuate, no, tú dale, diviértete, súbete a todos los juegos. Sí. Entonces, imagínate para mí, y iremos hablando un poquito ya lo he comentado, ¿no? Para la intensidad que a mí me interesa manejar y explorar y retos y lo que fuera,
Primero, que me diga que voy a crecer o no voy a crecer por caer bien o mal. Segundo, que me diga que no me preocupe, que aquí es Disney. Y yo no quiero estar en Disney, ¿no? Sí, si quiero ir a Disney, ya iré a Orlando o lo que sea. Si quisiera Disney, me hubiera quedado en el otro, ¿no? En nuestro trabajo. Y ¿no? háblame del tercero. Uy, el tercero, yo creo que fue el que más me marcó. Y yo creo que de una manera muy rara, pero muy positiva, ¿no? El tercero, idealmente, también día 2 de estar colaborando con esta persona. Idealmente, empezamos a platicar ya, ahí sí, de indicadores, de objetivos y lo que fuera. Y me hizo una acotación muy importante entre muchas que me hizo. Me dice, mira, Benjamín, una de las cosas que tienes que entender en estar donde estás ahorita y estar donde estamos y conmigo, y lo digo por los dos y por todo el equipo, es que en esta posición, en esta división, todos los días vas a comer mierda, ¿no? Y tienes que saber sobrellevarlo y tienes que salir adelante. Y ahí fue donde dije, venga, de aquí soy. Ahora, ¿cómo interpretaste eso? Porque comer mierda puede tener diferentes contextualizaciones. ¿Tú cómo lo interpretaste? Mira, yo lo interpreté como la forma en la que en un ambiente laboral hay demanda intelectual, demanda de carácter, demanda de proyecto, ¿no? Y el comer mierda, pues lo decía en un contexto laboral, claramente, ¿no? Implicaba, es como los grandes corporativos, como mucha gente sabrá, Braulio, son la carnicería. Y cuando tienes posiciones importantes y divisiones de alto valor para la empresa, es como un juego de tronos. Todo el tiempo tienes que estar cuidando tu castillo, tus propiedades, tus objetivos, porque tú sabes que no son tuyos, que son de la empresa, pero todos los demás no lo ven así, ¿no? Entonces, a lo que se refería esencialmente, y lo entendí en el tiempo, es que esencialmente vas a tener todas las trabas posibles de personas y grupos de trabajo que no entienden lo que hacemos. Segundo, vas a estar defendiendo el castillo todo el tiempo, ¿no? Tercero, te van a exigir cada vez más ofreciéndote menos recursos, porque eso es nuestro trabajo. Aquí venimos a resolver, no a cuestionar. Somos como los Navy SEALs, ¿no? Tú vas a la misión y no importa a qué vas, te mandan, vas. Tienes que hacerlo, ¿no? Y vas a hacer crecer el negocio sabiendo que te va a costar esfuerzo, trabajo, sudor y lágrimas casi. Yo dije, perfecto. Y aquí soy. Hablando de personas, me escribiste recientemente, nunca había conocido a gente tan dura, capaz, tenaz y valiente como aquellos que viven en la vida sin preocuparse de nada. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, en las actividades que yo hago, ahorita estamos hablando del entorno laboral, ¿no? En el entorno personal, soy una persona que siempre está buscando estar incómodo. Creo legítimamente que estar incómodo en tu vida te obliga primero a moverte, ¿no? Y segundo, a esforzarte por dejar de estar incómodo en esa actividad o en ese ecosistema, ¿no? Y con esa perspectiva, usted ha empezado muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo lo doy para gente de alta montaña, para gente que hace motociclismo de alta gama, por ejemplo, para gente que vuela parapente, para gente que escala en roca, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Cuando tú llegas a estos grupos, siempre llego con ya sea salsa cubana o montaña, lo que fuera, siempre llego, hola, soy Benjamín, ¿cómo están? Vengo a unirme al grupo, aquí cómo se maneja o qué hay, ¿no? Y la gente te recibe. Lo primero que empiezas a entender es que este tipo de personas que viven esto intensamente son personas abiertas que reciben a la gente que sea, ¿no? No importa tu historia, no importa tu edad, no importa tu bagaje. No preguntan eso. Te reciben, te acogen y te hacen parte del grupo. Y empieza un proceso formativo en donde empiezas a través de estas personas a entender la filosofía de la actividad que estás haciendo, a incursionar en ese mundo de la mano con ellos, ¿no? Y a entender por qué ellos lo han hecho parte de su vida. Para mí es una parte complementaria de mi vida porque hago muchas actividades y tengo otras cosas, ¿no? Pero para ellos es su vida. Y es ahí cuando entiendes que una persona
que es capaz de escalarte cualquier montaña de 8,000 metros en Nepal, sin preguntarle a nadie, él solo, su mochila, casi 5 latas de atún en la mochila, ¿no? Y que se desaparecen semanas y bajan. Y cuando bajan de esta montaña y de esa hazaña que va más allá de la fortaleza humana normal, no lo cuentan, no lo presumen, se queda en una cajita en su cerebro y no cambian un ápice su forma de ser. Te das cuenta de que para ellos la vida es otra cosa, ¿no? En el mundo de montaña, en el mundo de la moto, en el mundo sobre todo de montaña y de alpinismo, es una sociedad perfecta, donde no hay clases sociales, no hay rangos ni jerarquías, hay reconocimiento no explícito, callado, y haya una trayectoria conocida pero no presumida. Es gente que no va a tomar decisiones por ti. Cuando tú estás en la montaña, una de las grandes pláticas que hay es, ok, ya vamos a atacar cumbre, tenemos una ventana climática en una semana, ¿qué quieren hacer? Y tú te preguntas qué quieren hacer, ¿de qué? Y la pregunta se refiere a, si algo pasa y llegas a fallecer en la montaña, ¿qué quieres hacer? Tienes 3 opciones. Una, te bajamos y te regresamos a tu casa, ¿no? Otra, te dejamos justo donde caíste. Y la otra, te dejamos en la montaña. ¡Wow! ¡Qué plática! No te dejamos justo. ¡Qué plática, güey! Sí, sí. Ajá. Entonces, es gente, pero así como te lo platico ahorita, es de, ¿qué quieres hacer? Como, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, es gente de ese tipo que sabe que trascender va más allá de lo que logras en temas económicos, en temas financieros o laborales, va más allá de eso. Es gente que trasciende sola y sigue un camino de vida impresionante. Y yo nunca he conocido gente tan plena como él. ¡Qué maravilla! Y bueno, así como lo describes y lo relatas, me parece fascinante esa claridad espiritual que tienen estas personas y estos grupos. ¿Cuál fue el deporte extremo con el que te inauguraste? Con el que me inauguré. Extremo. Pues mira, inaugurarse, yo creo que en el tiempo entendí que no me había inaugurado formalmente, ¿no? Siempre he sido mucho de tirarme en paracaídas, que si el bungee, que hacer cosas, bicicleta de montaña y ese tipo de cuestiones. Cuando te tiras con paracaídas, pues lo haces, se llama tándem, traes un instructor y te tiras en paracaídas y es una experiencia increíble. Califica un poquito para muchos como extremo, pero no te estás tirando tú solo, ¿no? Bicicleta de montaña, lo mismo, vas por rutas y vas por ciertos trails y lo que fuera, pero no haces un downhill con profesionales. Entonces, califica como extremo sí, desde la perspectiva de alguien que tal vez no lo hace, ¿no? O que está empezando a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que me inauguré en deportes extremos hace como 10 años, cuando empecé más marcadamente en temas de certificarme, ¿no? Empecé a buscar certificaciones de paracaidismo, por ejemplo. Empecé a buscar certificaciones de montaña, ¿no? Después certificaciones de parapente. Y ahí sí ya es cuando te das cuenta que empiezas un camino de deporte extremo, ¿no? El deporte extremo, y tengo que aclararlo, y tal vez minimizo, pero la definición de extremo tal vez es, yo soy un turista a comparación de estas personas de las que te platicaba. Soy un turista de la moto, soy un turista del arco, soy un turista de la roca, de la montaña alta, soy un turista. Sí, a pesar de que ya tienes ciertas certificaciones, todavía te sientes lejos de personas que hacen cosas impensables. Increíbles. Entonces, ¿por qué me llamo turista? Porque, para darte un contexto, yo he escalado las montañas más altas del país, he hecho expediciones a las montañas más interesantes de Bolivia, he escalado los picos más altos en Ecuador, y escalé también en la Aconcagua en Argentina, que es la más alta de América Latina, y me siento un turista al lado de estas personas. Extremo para mí no es ir a la montaña, es subir corriendo una montaña de 6,000 metros en 2 horas y media. Hay una máxima tuya que un día me platicaste que me parece interesantísima. Cuando tú decides enfocarte o pertenecer a un grupo, certificarte, ayúdame a describir cuál es la mejor manera de expresarlo, pero cuando tú decides hacer algo, decides dedicarle 2 años de tu vida
sabiendo que será incómodo, pero 2 años no vas a parar, no te vas a rendir. Háblame de eso. Para mí, ese dogma que tengo va muy ligado a lo que para mí es tener experiencias de vida, ¿no? Y voy a hablar por mí, no quiero hablar de nadie más, para cada persona es diferente, ¿no? Pero el grueso de las personas tal vez se tira en paracaídas y cuando aterriza en el paracaídas dice, esto es una experiencia de vida. Creo que es muy válido, sí es una experiencia de vida, pero yo lo tengo que llevar más allá. Para mí una experiencia de vida es, ok, me tiré en paracaídas, me gustó. Busco grupos y entidades para probarlo más en forma. Entiendo la teoría, entiendo los conceptos, empiezo las prácticas, entiendo la aerodinámica, entiendo la física alrededor de esto. Después empiezo a dominar el parapente. Después empiezo a hacer las prácticas y empezar a volar solo, ¿no? Y en el tema de montaña, por ejemplo, mi meta es, yo no puedo hacer esto menos, por lo menos de 1 año, año y medio, hasta 2, y no puedo decidir si esto me gusta hasta no haber escalado montañas altas, ¿no? Y para mí, una vez que hago ese proceso, ahora sí ya se convierte en una experiencia de vida, porque la hice parte de mi vida por un gran tiempo, y le dediqué mucho tiempo y esfuerzo y mentalidad, y después se puede quedar en mi vida o no. Hay muchas actividades que digo, no, ya no. Que estás esperando que lleguen los 24 meses, dices ya que ya va, el siguiente mes ya lo puedes soltar. Sí son 2 años, ¿no, Benja? Depende de la actividad. Por ejemplo, la salsa cubana me tomó como 3 años y medio, ¿no? Porque yo bailaba con 2 pies izquierdos y con polio los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el KPI? O sea, ¿cuál es el indicador? ¿No es tiempo entonces? No, yo creo que primero es una honesta y total entrega en todos los sentidos, tiempo, mente, educación, esfuerzo físico, ¿no? Vivir experiencias. Ese es el primero. El segundo es una legítima preocupación por alcanzar un nivel al que tú te sientas cómodo, ¿no? No salirte hecho, ya sabes que no puedo ni agarrar la raqueta y ya digo que juego pádel, ¿no? No. Llevarlo a un nivel donde estás a un nivel competitivo, bueno, donde tú ya te sientes cómodo. ¿Por qué te sientes cómodo? Porque sabes que no le vas a llegar a estos ultrahumanos, sí, ¿no? Pero te sientes cómodo con tus pares, claro, ¿no? Y ya estás a ese nivel. Entonces, cuando le pones empeño, lo haces tuyo, lo vives, lo sudas, lo respiras y te sientes cómodo porque ya llegaste a un nivel donde ya estás a un nivel competitivo, ahí es tiempo de tomar una decisión. Si sigues o lo abandonas, ¿no? Cuéntame cuando estuviste a punto de quedar congelado en el Aconcagua. Ya, pues mira, son experiencias raras porque es parte del aprendizaje, ¿no? Cada montaña es una montaña nueva, cada clima es un clima nuevo, y a pesar de que yo ya estaba habituado, ya sabía lo que iba, no era mi primera vez, idealmente, sí cometes errores. Y el error esencialmente fue no respetar ventanas de tiempo, fue no estar al 100% físicamente en ese momento, y esencialmente no llegué al punto de no retorno a tiempo, ¿no? Entonces nos estaba alcanzando una tormenta, el clima se pone radicalmente, cambia brutalmente en la montaña, son minutos, y se vinculó también con temas de deslave de rocas y varias cosas, no podíamos bajar inmediatamente, ¿no? Entonces una mala planeación, no fue planeación, fue una mala ejecución. Yo no llevaba en ese momento los guantes adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan era otro, y no había yo lidiado con esas temperaturas y esas condiciones todavía, y los dedos se empiezan a congelar, ¿no? El congelamiento de los dedos es un congelamiento gradual y casi imperceptible. Empieza como todos, ya sabes, tengo entumecimiento y lo que fuera, y después empiezas a perder la sensación de que los dedos están ahí, ¿no? Ya no sientes el movimiento, ya no. Y cuando sacas el guante te das cuenta de que ya pasaron de un tono azul a un tono medio negro, ¿no? Y esencialmente es momento de tomar decisiones, ¿no? Y primero de eso, shock, darte cuenta de que se está empezando a congelar. Claro, ya cuando llegas a temas extremos ya no hay marcha atrás, el dedo se te va a caer, ¿no? Yo no llegué ahí, pero sí fue una experiencia que yo no había
no había tenido anteriormente, ¿no? ¿Hicieron cumbre en ese momento? No llegamos a la cumbre, no. El clima no lo permitió. No llegamos a la cumbre y fue por eso, por las condiciones climáticas. ¿Cuál fue la principal lección que te dio el Aconcagua? Pues mira, me dio varias y no nada más el Aconcagua. Cada montaña es distinta. Todas son distintas. Y cada que las subes cambian. No es la misma montaña nunca, ¿no? Aunque sea la misma montaña, cambia. O sea, es decir, hoy subes a la Aconcagua o mañana, una semana, un mes, es una montaña distinta. Distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian condiciones climáticas, aunque sigas la misma ruta, ¿eh? Hay gente que hace 10 rutas diferentes, ¿no? Sigues la misma ruta, no estás en el nivel físico todo el tiempo igual, no están las condiciones climáticas igual, ¿no? Etcétera. Son muchas cosas, ¿no? Pero cada montaña es distinta y cada montaña es un reto. Entonces, el primer aprendizaje de la montaña es entender que la montaña decide si subes o no. Tenemos un ritual en la jerga. No me jacto de ser un montañista para nada. No quiero ofender a la comunidad montañista, que de veras estamos muy lejos de entender lo que hacen estos amigos. Pero bueno, un montañista promedio lo que hace es que pide permiso a la montaña para subir, sí, ¿no? Cada quien tiene sus doctrinas, sus dogmas o sus mantras. El mío esencialmente era voltar a la montaña, verla fijamente, pedir que me dejara subir, y con los bastones que llevas, porque empiezas a subir con bastones, 2 golpes en el piso, y mi lema era: hagamos esto, pero no sin antes pedirle permiso a la montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las montañas son complicadas. Yo hubo montañas que no subí mucho más chicas, ¿no? Porque me acalambré, me puse mal, lo que fuera, ¿no? Entonces, no hay montaña fácil, no hay montaña que sea fácil para escalar, ¿no? Si pudieras escoger un aprendizaje de la Aconcagua, ¿cuál sería? Son muchos, pero tal vez el principal es que retos que sobrepasan tu capacidad humana y mental, física y espiritual, ¿no?, te llevan a una realidad que muy pocos entendemos como seres humanos. Cuando estás en las faldas de una montaña de este calibre, y mira que hay muchas más complicadas, te das cuenta de que tu foco de atención, tu camino de vida, la forma en la que te percibes a ti, percibes el mundo y percibes a tus compañeros y todos los que están en el campo base, cambia. No hay criterios negativos, no hay juicios, no hay enojos, no hay preocupaciones. Tu único foco es respetar y subir esa montaña. Entonces, ese nivel de autoconocimiento, concientización, colaboración y convivencia con tu ecosistema, con el gremio de alpinismo y con la montaña, porque la montaña tú la vas acariciando de a poco. Subes y bajas, subes y bajas, subes más y bajas, subes más y bajas, hasta que te quedas para atacar cumbre. La montaña te va conociendo, te va aceptando. Entonces, entiendes que la naturaleza te tiene que abrir las puertas. La naturaleza te permite conocerla, te permite vivirla, pero la naturaleza es demandante y exigente. No permite que entres de una forma hipócrita, no permite egos, ¿no? No permite que malentiendas el permiso que te está dando. Entonces, entender ese nivel de la naturaleza, hacerlo tuyo y entenderte a ti como un ser humilde, frágil, mínimo ante una montaña de este tipo, y trabajar para ganarte el derecho y el honor de que la montaña y la naturaleza te reciban, te cambia por completo. Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Qué chingón mensaje acabas de dar, Benja. Está poderosísimo. Y déjame contrastarlo con el mundo tecnológico. Háblame de esa montaña. Háblame de la montaña tecnológica. ¿Cómo esta interrelación o estas experiencias que tienes con la naturaleza te han formado ahora siendo alguien que muchos consideran un maestro en temas tecnológicos? Eres un máster en esa área. ¿Cómo lo interrelacionas? Pues mira, haciendo las mismas analogías, desde el principio empiezas con la misma apertura de decir: oigan, soy Benjamín, ¿no? Aquí cómo funciona esto, ¿no? Y yo creo que igual que en la montaña, en la moto, en el arco, en
la escalada en roca, yo sigo una fórmula bien sencilla, bro, ¿no? Cuando tienes la facultad de conocer a gente, ya sea deportivamente, personalmente o laboralmente, yo siempre he sido partidario de que por lo menos la mitad de las reuniones que uno tiene en su ambiente, voy a hablar un poquito de laboral para explicar a dónde voy. La mitad de las reuniones que yo tengo o tenía en los corporativos grandes, yo iba a las oficinas del proveedor o de la empresa con la que estábamos colaborando. Yo iba proactivamente, yo pedía ir a sus oficinas, porque conocer el entorno de las personas con las que trabajas desde la perspectiva laboral te ayuda mucho a establecer relaciones de entendimiento y alineación de expectativas. De esas reuniones, de todas las que teníamos, la mitad de las reuniones era yo contando lo que necesitaba, pero yo proactivamente, en el otro 50%, pedía que estas personas o empresas me contaran lo que hacían y me explicaran su tecnología, su metodología, sus modelos, sus necesidades como gremio o industria, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Entonces, yo nunca dejé de recibir a nadie, hablando de proveedores y empresas, que pidieran una audiencia conmigo para explicarme lo que hacían, ¿no? Y en las posiciones que llegué a tener en ciertas compañías, pues eran las mejores compañías de todo el planeta, ¿no? Que querían pedir audiencia para explicarte qué hacían. Entonces, eso creo que fue fue mi doctorado, mi maestría de lo que soy hoy, ¿no? Ser abierto y escuchar a todos y entender los modelos. En otro nivel, idealmente, era explorar todo, ¿no? Aquí siempre, muy comúnmente vas a llegar con alguien y vas a decir, oye, fíjate, tenemos este modelo, y la gran mayoría de las personas, 9 de cada 10 que trabajan en este tipo de ambientes, ecosistemas digitales y tecnología, que van a decir, ya lo hacemos. Ese es el primer indicador de que no están entendiendo lo que estás hablando, ¿no? No, porque esencialmente, uno, yo estoy aquí porque sé que no lo haces, ¿no? Y dos, no estás siendo receptivo, ¿no? Entonces, yo siempre he procurado ser receptivo ante las necesidades de mi equipo, de mis empleadores, del ecosistema donde me muevo y donde me tengo que desarrollar para hacer negocio, y sobre todo de mis pares. Y siempre he aprendido. Soy una persona que en su momento siempre le pedía audiencias a los Googles, a los Facebooks, a las plataformas, a los Oracles, que me dieran audiencia para explicarme qué hacían. Y yo ver si todas estas soluciones tenían cabida en las empresas donde yo colaboré, ¿no? Entonces, con ese contexto, esta formación que ahora me lleva a saber de muchas cosas, idealmente es un proceso que me ha tomado años. En este mundo de tecnología no hay espontáneos. Te vas a encontrar gente que es muy buena y tal vez la mejor en lo que hace en una carrera cortísima de 3, 5 años. Pero es solamente en una plataforma, en una disciplina o en una metodología. Si tú le hablas de cualquier otra cosa, no la conoce, ¿no? Para conocer un abanico más amplio en el mundo de tecnología, de plataformas, de metodologías y todo lo que hago actualmente, tienes que haber tomado años de tu tiempo y de tu vida para aprender de cero todos los modelos. Y en el mismo concepto o nivel del ambiente deportivo, llegar a sentirte cómodo con tu nivel de conocimiento y la forma en la que ahora entiendes un modelo y una tecnología. Sí, ahora que te escucho, me hiciste recordar dos cosas. La primera es, te das cuenta que estás innovando cuando nadie te entiende, ¿no? Esa es una. Y la segunda, yo la verdad es que soy fanático de Naval Ravikant. Por ahí creo que hemos hablado tú y yo de un libro que se llama El almanaque de Naval Ravikant. Y este tipo te dice, hay muchas cosas que están de moda, ¿no? Como la inteligencia artificial, las redes sociales, en fin, hay muchas cosas que están de moda y la gente se mueve con las modas. Pero lo que realmente es importante es que conozcas los modelos mentales. Ve al origen y vas a entender muchas cosas. Entonces él te recomienda que vayas a leer la teoría de X o Y, ¿no? Que leas a Charles Darwin, que te vayas a leer micro y macroeconomics, que te vayas a la raíz y vas a tener una amplitud y vas a tener un nivel de conocimiento
muy por encima de los que está de moda y saben a lo mejor hacer un prompt, ¿no? Para ChatGPT y son muy chingones en eso, pero no entienden la base o los fundamentals. Dicho esto, Benja, ¿qué opinión tienes en relación a los modelos versus los conocimientos que están de moda? Pues mira, yo creo que hablar de modelos es realmente un profundo ejercicio de entendimiento de qué estás haciendo, ¿no? ¿A qué me refiero? En mi carrera profesional yo sé lo que sé gracias a mucha gente a la que me acerqué proactivamente, exprimí su conocimiento, fui constante en el aprendizaje e hice ejercicios de primera mano de casi todo lo que hago hoy, ¿no? Y repetí ese proceso por cada especialista, proveedor y compañía que fui conociendo a lo largo de mi carrera profesional. Entonces, idealmente, puedo decirte que igual que en el deporte, que en la montaña, que en la moto, que en la escalada, he llegado en muchas disciplinas a un punto donde me siento realmente cómodo en mi nivel de entendimiento sobre esa plataforma, esa tecnología, esa metodología, ¿no? Entonces, yo creo que entender los modelos es eso. Un modelo no sirve por sí solo. Un modelo es parte de un ecosistema más grande. Y creo que ahí es donde entran las modas. Las modas es entender muy bien un modelo, ¿no? Pero tal vez no entender el ecosistema y no entender otros modelos. Y es un poquito lo que nos pasa con temas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Pensamos que la inteligencia artificial es meter un prompt y sacar una imagen, meter un texto y sacar un video, ¿no? Ese es el outcome de inteligencia artificial. Pero para entender conceptos básicos de inteligencia artificial, por ejemplo, yo tuve que echarme un máster en el MIT de Massachusetts de ciencia de datos aplicada para entender los cimientos de lo que es modelos predictivos, modelos de inductivos, análisis profundo, correlacional, estadístico, de ahí pasar a estrategias y metodologías de machine learning, y después ahí que empezar a migrar a modelos de inteligencia artificial. Y apenas toqué la punta del iceberg con ese máster. Entonces la inteligencia artificial, como en todas las tecnologías, la moda es sé usarla, pico, pasa, pero entenderlas creo que es un proceso de aprendizaje de mucho tiempo. ¿Cuál ha sido el proyecto o meta más desafiante que has enfrentado y cómo lo superaste? El proyecto más desafiante creo que ha sido... Más que el proyecto, es le voy a llamar ecosistema ambiente más desafiante. Yo por muchos años me he movido en el entorno financiero, ¿no? Si yo te muestro un video de alguna conferencia a la que fui hace 20 años, los temas que se tocaban, cómo se referían a la banca en su esfuerzo de penetrar a la población mexicana, la banca decía que no estábamos listos para adopción de temas tecnológicos, de temas bancarios, que había baja bancarización, que había baja educación sobre el tema del uso de tecnologías y cuestiones bancarias. Y hago un fast forward 20 años después, el speech sigue siendo el mismo. Entonces, uno de los retos más importantes y más difícil, y que si te soy honesto, perdí en la banca, fue lograr esa dinámica de evolución sobre cómo se hace negocio en la banca. ¿Cómo nos olvidamos de que nuestros clientes son nuestros, leales a nosotros e irrepetibles en ningún otro ecosistema, cosa que no es cierto? Y cómo resguardamos datos e información que ya no le sirve a nadie en el mundo digital, ¿no? Uno de los grandes retos fue que la banca no evolucionó, para mi punto de vista, y no ha evolucionado tal vez, al mismo ritmo que la tecnología. El segundo fracaso, idealmente en toda mi carrera, siempre ha sido ir en contra de la regulación, ¿no? La regulación en cualquier ambiente, ya sea bancaria, financiera, de protección de datos, de protección del consumidor, lo que fuera, va 15 años atrás versus la tecnología, ¿no? Entonces, ha sido una batalla que he perdido constantemente, que sigo intentando. En una de esas logro ganar por lo menos una toma de posesión de algún poblado en ese mundo, ¿no? Pero son las dos grandes derrotas que he tenido, ¿no? Pelear contra el ambiente tal vez bancario y su forma de hacer las cosas, y el ambiente regulatorio nacional e internacional, porque esto no es cosa de Latinoamérica nada más. No obstante, eres alguien
que le gusta incomodarse, que se ha llevado al límite a nivel profesional, a nivel personal, deportes extremos. No dejamos de ser seres emocionales. ¿Cómo describirías tu interacción con tus emociones? ¿Qué tan cerca o lejos, hablando si quieres de una cumbre, ¿no? De esta montaña de emociones, estás de tocar las emociones más profundas o más, ¿cómo llamarlo? Pues más lejanas, si quieres, hablando de llegar al pico de una montaña. Pues mira, te podría decir, si me pongo en los zapatos de la gente que me rodea, podría clasificarme desde su perspectiva y lo entendería como una persona muy alejada de sus emociones. Digamos que una persona ridículamente racional, donde yo arreglo mis emociones con el cerebro y evado sentir, evado pensar, evado la confusión, ¿no? Entonces sí lo entiendo porque pareciera que todo lo arreglo con el cerebro, con idea, con lógica, ¿no? Y suelto muy rápido, pareciera que suelto muy rápido cosas porque digo, no me sirve a Dios, ¿no? Entonces esa puede ser la idea que le doy a mucha gente. En lo personal, entiendo, pero no comparto. Para mí lidiar con mis emociones es una total y completa apertura entre mi cabeza, mi cerebro, mi corazón y mi estómago, ¿no? Yo creo que tenemos 4 cerebros, ¿no? Primero es tu cerebro, tu cabeza, tu segundo es tu corazón, el tercero es tu estómago y para muchos el cuarto son sus genitales, ¿no? Entonces, de esos 4 cerebros yo tengo una relación muy cordial y muy activa con todos, pero me enfoco mucho en los primeros 3, cabeza, corazón y estómago. Y llevamos una relación tan cordial y de tan entendimiento que pareciera que las cosas no me importan, pero sí me importan y me duelen y se me quedan, pero el tema es que las concilio muy rápido, ¿no? Y las vuelvo mías, solo mías, porque mis problemas y mis preocupaciones y mi estrés y lo que fuera son míos, no son de nadie más. Entonces procuro resolverlos yo en esta conciliación y paz que tengo entre todos mis cerebros y no hacerlos un problema de alguien más. Y cuando haces eso, pasan 2 cosas. No es que desaparezca la emoción ni el problema, ¿no? Sino que lo trabajas de una manera más eficiente desde mi punto de vista. Y segundo, pues no lo sacas a la calle y pareciera que no te importa, porque no lo estás diciendo a todo el mundo y no estás haciendo el problema de alguien más, ¿no? Entonces digamos que creo que soy muy ligado a mis emociones, pero creo que consigo muy bien entre mis cerebros y sobre todo no lo denoto afuera porque es un tema mío, no es de alguien más. Sí, eres accountable contigo mismo, te haces responsable de lo que estás sintiendo, pensando, cuál es tu emoción en el momento. Hagamos un ejemplo rápido porque sé que te tienes que ir cerrando poco a poco la conversación, Benja. El miedo. Yo cuando pienso en lo que me platicas, digo, qué miedo, cabrón. O sea, yo con pedos me subo un carrusel. Entonces, ¿cómo lidias con el miedo o qué significa el miedo para ti? Pues mira, no lidias con el miedo. No lo sueltas. El miedo lo tienes que tener todo el tiempo, ¿no? El miedo es tu compañero, es tu Biblia de cabecera, ¿no? Entonces, el miedo es algo que te mantiene alerta, que te mantiene consciente. El miedo no es algo malo, el miedo es tu consejero. Tienes que seguir tu instinto, tienes que hacerle caso a tu instinto, ¿no? Entonces, el miedo siempre es una referencia de algo a lo que tienes que poner atención. Entonces, el miedo no es malo, ¿no? Una vez que ya resuelves tu conflicto con el miedo, viene un poco el tema de aceptación y valoración, ¿no? ¿Qué es la aceptación? Yo no hago una sola actividad de las que yo hago, ¿no? Sin estar tranquilo y consciente de que tal vez ese brinco, esa escalada, esos 200 kilómetros en una moto o esa montaña puede ser lo último que haga. Y si me siento tranquilo con eso, voy y lo hago. Entonces, es el miedo siendo evaluado, siendo sopesado y acompañado con los 3 cerebros y mi espíritu y mi paz mental, ¿no? Y viene otro que es, una vez que valoras esto, pues valoras la situación. Para mí la situación, lo que más me recomienda el miedo es que siempre voltee a ver a mis hijos, ¿no? Entonces, yo volteo a ver a mis hijos
empiezo a darle vueltas a cómo son, cómo los veo. Son hombres, ¿no? Se están convirtiendo en hombres. Ya son de 18 y 15, ¿no? Y veo hombres formados o hombres en formación, veo personas felices, veo personas plenas, ¿no? Y si bien sí me preocupa claramente que si algo pasara, pues los dejo, pues tampoco hago actividades sin un profundísimo y rigurosísimo entrenamiento, sin consultar mi miedo y mis cerebros antes de hacer las cosas. Entonces, en mi cabeza minimizo mucho el riesgo, ¿no? Pero si algo pasara, yo estaría tranquilo de que ellos, primero, quedan bien posicionados como seres humanos, y segundo, pues también, ya sabes, tú estás tranquilo, pero sí, ya revisé la póliza del seguro, si está pagada, está vigente, no hay bronca. Está vigente, ¿no? Oye, ¿cuál es tu siguiente challenge? Estoy decidiendo, fíjate, justo ahorita me estoy entrenando para ir a escalar, regresar a escalar en hielo a una región cerca de la zona de Alberta, en Canadá. Y escalar en hielo es una maravilla porque vas y te refundes en una montaña 2 semanas a temperaturas de menos 25 hasta menos 35, menos 20 hasta menos 35 más o menos grados. Y esencialmente es escalar rutas largas, son paredes de hielo de entre 250 y hasta 650 metros de altura, ¿no? Y me estoy preparando para eso, ¿no? Acondicionando mental, física y emocionalmente, por decirlo así. Ese es el reto inmediato. Otro reto que tengo ahorita, hago motocicleta también. Entonces, estoy haciendo motocicleta de pista, que son motos bien agresivas, son pistas y circuitos donde ya vas a 310 kilómetros por hora, dominar la técnica, la adrenalina, estar preparado. Me estoy entrenando para eso en lo físico, en lo deportivo. Y en lo profesional, ahí vienen muchos retos bien atractivos, porque literalmente con mis socios, amigos, colaboradores, estamos intentando cambiar la forma en la que se utilizan modelos digitales y tecnologías de alta gama para hacer cosas, primero, humanas y relevantes, tener un impacto social importante, y segundo, también para democratizar un poquito el acceso para todos, ¿no? Y eso es un reto muy relevante porque ese es como la parte más alta de mi carrera profesional, es aplicar todo lo que he hecho a lo largo de los años desde una perspectiva más de cerdo capitalista y haciendo negocio con grandes empresas, ahora con un enfoque más personal, ¿no? Más social, más de fondo y más de tiempo, ¿no? Totalmente. Más alineado contigo imposible, tenemos mucha tarea por hacer, mi Benja. Me hiciste también pensar en... ¿Ya viste el docu de Running for Good en Prime? No lo he visto. Velo, por favor, hoy. Apúntalo ahí, te lo dejo de tarea. Es el docu del maratón de sables. Ya sabes, son 250 kilómetros a través del desierto del Sahara. Si yo lo estoy disfrutando, bueno, tú ni se diga de que has estado a punto de quedar congelado en el Aconcagua. Voy a ir a preguntas rápidas porque sé que tienes agenda y liberarte. La primera es, ¿qué significa la frase ¿quién se tomó mi leche? ¿Quién se tomó mi leche? Para mí es la forma en la que viste una oportunidad que era para ti, era palpable, estaba a tu alcance, no la apreciaste y la dejaste a un lado, y cuando quisiste regresar, tan estaba. También le generaste escalofríos a tus hijos, güey, no te hagas. O sea, lo pintaste muy bonito, muy filosófico. Sí. Pero ¿quién se tomó mi leche? Es una frase que con los niños, por ejemplo... ¿De dónde viene? Empezando por ahí. Viene de la relación con mis hijos, ¿no? Y viene justo de eso. En el fondo, es como te la acabo de interpretar. En ese entonces yo tomo mucho café, muchísimo café. Y cuando tomo café, a mí me gusta el café con leche, ¿no? Y yo vivo y respiro para tomar mi cafecito con leche. Y tengo 2 varones que son unas devoradoras de alimentos. Y ellos saben, porque saben, ¿no? Que para mí eso es importante. Y han tomado como deporte eso, tomarse mi leche. Literal, se acaban la leche y me dejan sin leche para mi café, y pocas cosas en la vida me sacan más de balance que eso. Pero, y así se los expliqué una vez, es que me estás quitando mi gusto. Y lo que me contestan responde a la analogía que te hice de vida ahorita, ¿no? Me dicen, pero
Si es que como no veíamos que la usaras, pues nos la tomamos. Eso es perder la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso la analogía acomoda con una anécdota que tengo con mis hijos, pero lo hago analogía de vida, ¿no? Ahí está la leche y tienes que estar pendiente de que ya queda poca, o la aprovechas o pides más leche, ¿no? Porque llegan estos y se toman mi leche y los odio por eso, ¿no? Ayúdame a imaginar cómo es tu casa o departamento. ¿Es verdad que tienes mejor infraestructura que Cirque du Soleil? Mi departamento, por ejemplo, es el cuarto que siempre quise tener, ¿no? Es un ambiente, yo soy divorciado ya de hace varios años. Es un ambiente donde tú abres la puerta del departamento, hay un rack donde practicamos escalada. Nos colgamos con cuerda y practicamos nudos. Ahí en plena sala, ¿ok? En cuanto entras al departamento, tienes que pasar por un marco de metal, que es para practicar escalada, ¿no? El departamento es una especie de gimnasio donde hay para hacer ejercicios funcionales, ejercicios para escalar en roca, hay caminadora, hay pesas, hay varias cosas. Y hice una galería donde está todo mi equipo de montaña, de motocicleta, de escalada y lo que fuera. Y ahí los chicos cuelgan sus arcos, tenemos nuestras botas y todo, ¿no? Entonces, el departamento idealmente es un cuarto de niños, porque somos puros varones, llenos de funcos y coleccionables, lleno de cosas para hacer deporte. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene sus pesas y su equipo y lo que fuera. Y lleno de pantallas también y consolas de videojuego. Todas las recámaras tienen una consola, por lo menos, ¿no? Entonces pasamos mucho tiempo haciendo ejercicio, nos turnamos y es un gimnasio y es un espacio de esparcimiento. La recámara que siempre quise. Increíble. ¿Cuál es tu emoción preferida? Mi emoción preferida, te puedo decir que antes era explorar cosas que no había hecho, ¿no? Visitar países que no había conocido, hacer disciplinas o deportes que no había hecho, entender modelos y tecnologías que no conocía. Pero yo creo que ahora lo que más me llena es ver a mis hijos haciendo cosas nuevas, interesantes, que a ellos les llenan. Ok. Y eso a mí me llena de vuelta, ¿no? Ver cómo se desenvuelven, cómo crecen, cómo empiezan imitando todo lo que haces y de repente ya empiezan a hacer sus cosas y a tener sus retos. Eso me llena de sobremanera. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? No, definitivamente volar. ¿Por qué? Volar porque, y literalmente lo hago, ¿no? Vuelo. Volar porque... Sí, en el parapente. Sí, porque la sensación de estar a 1,200, 1,500 metros de altura con una total autonomía donde tú estás contigo mismo a esas alturas viendo una perspectiva del mundo que no muchas personas en el planeta tienen, te hace darte cuenta de lo maravilloso que es el mundo, te hace darte cuenta de lo pequeño que eres como organismo viviente, pero también te hace darte cuenta de lo poderosa que es la convicción humana, ¿no? Te cambia la perspectiva. Volar es instinto, es sinónimo de libertad, es sinónimo de introspección porque estás solo y es sinónimo de una vista mucho más amplia de todo lo que te rodea, ¿no? Y te hace entender muchas cosas, ¿no? Y también te hace entender, sobre todo, y en mi caso, pues, que también eres un ser humano muy vulnerable. Porque justo volando fue cuando me accidenté y me rompí la L2 y el coxis, ¿no? tuve un accidente, pero volar yo creo que sería el superpoder y lo preferiría por mucho. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Pues mira, estoy parado en un punto de mi vida en donde creo que ya estoy más pleno en muchos aspectos, ¿no? Pleno en el sentido personal, y no hablo por quería que haya logrado muchas cosas, pleno por mis hijos, ¿no? Que ya veo que son hombres y están saliendo bien. Pleno por los retos que he tomado y he superado, y ahora abarcando nuevos retos, ¿no? Satisfechos por las victorias personales, emocionales, y las personas que he tenido alrededor mío durante toda la vida, ¿no? Entonces estoy en un punto de vida en donde ya cargo con menos maletas, pero son maletas llenas de oro emocional, ¿no? Mucho menos equipaje, pero un equipaje que vale muchísimo, ¿no?
Me siento en la vida, en ese sentido emocional, más ligero, más armado para lo que sigue. Y para lo que la dirección para mí siempre, toda mi vida, ha sido norte, ¿no? Me puedo desviar al este, al oeste, a conocer, explorar, pero siempre regreso a la carretera del norte. Y mi norte todavía tiene un camino muy largo que no voy a alcanzar en una vida natural, de cosas que me gustaría hacer, aprender, cambiar, valorar, ¿no? Pero siempre hacia el norte, ¿no? Y ahora que ya he tirado mucho equipaje, puedo caminar un poquito más rápido, más confiado, pero el norte es infinito. Entonces, ¿dónde me encuentro? Justo en esa etapa de mi vida. ¿Y hacia dónde voy? Hacia el mismo norte de siempre, pero ahora con equipaje que hace más sentido. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Esencial en mi vida y no negociable. Me voy a escuchar tal vez un poquito egoísta, pero lo quiero permear en el sentido práctico como yo veo la vida, ¿no? No es negociable y es muy importante para mí mi paz mental, espiritual, mi tranquilidad. Lo que busco es estar en paz conmigo mismo, con todos mis demonios, con todas mis batallas, con todo mi tema físico, intelectual, espiritual, ¿no? Porque sé que estando bien yo, primero, no me convierto en un problema para los demás y como consecuencia, tal vez, segundo, puedo forjar o apoyar a otras personas, hablando de mis hijos, relaciones personales y lo que fuera, ¿no? Entonces, no es negociable estar yo fuera de mi paz, fuera de mi centro, y para mí estar bien emocionalmente y físicamente, y eso para mí no es negociable. No negocio conmigo en esos aspectos. Fíjate que ayer publiqué en Instagram, en una historia, algo que releí, porque me gusta mucho releer a Naval, ya sabes que soy fan de Naval, que la paz es felicidad en descanso y la felicidad es paz en movimiento. Ahí te lo dejo, Benja, que me parece que se relaciona mucho con lo que dices. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? 2024, prioridad. Pues mira. Ya estamos en la recta final, cabrón. Sí. Mira, prioridad en 2024 es afrontar retos actuales que tenemos muchos, y tengo muchos personales, profesionales, afrontarlos y prepararme, porque lo que estamos viendo ahorita contigo, con todos los grupos de trabajo y a nivel personal, son cosas que impactan o van a impactar mi vida y mi entorno en los siguientes 5 años. Entonces yo tengo milestones bien claros de qué quiero hacer este año en el tema personal y profesional. Y va en función de generar sinergia, desarrollar alianzas, establecer relaciones sólidas, conocer a gente como tú, básicamente, y generar un bonding muy profundo y buscar cómplices en este camino de los siguientes 5 o 10 años que definen básicamente tu vida, para adelante y para atrás, porque van a definir tu legado para atrás y van a definir tus últimos 30 años o los que queden, ¿no? De manera importante, ¿no? Entonces, la misión este año es generar esos cimientos, porque es una escalera. Es poner el escalón de este año para empezar con cimientos sólidos el que sigue. Pues que te quede muy claro, Benja, que tú y yo somos cómplices con todo un grupo de personas también que nos rodea y que nos acompañan en locuras y en este impacto social que queremos hacer y apalancarnos de la tecnología. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Benjamín Franco, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Pues mira, para redes, tal vez, es que sabes que te vas a reír de mí, pero redes casi no uso, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Para mí el tema de privacidad es muy importante. Entonces, si me quieren contactar, a mí no me daría nada más gusto que lo hicieran a través de ti, por ejemplo, ¿no? Y que todas las preguntas las direccionáramos. Y esencialmente para encontrar más redes, me encuentras en LinkedIn como Benjamín Franco. Ahí te enteras un poquito de lo que hago, ¿no? Ok. En Instagram como benfranco73, benfran73, perdón. Y ahí no es que yo publique, pero ahí va más o menos a las cosas que sigo y que me interesan, ¿no? Claro. Y por ahí me encuentran, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, pues estaría buenísimo que lo hicieran también a través de ti. Súper, estaré alerta. ¿Algo que quieras gritarle al mundo?
que vivan y exploren y no se limiten y que siempre tengan el apetito de buscar, lo que sea, pero buscar. Cuando pierdes la necesidad y el apetito por buscar, te estancas y empiezas un poquito un proceso de caída. Entonces, para mí buscar es muy relevante. Totalmente, seamos muy curiosos. ¿Quieres decir algo más? Te agradecería mucho, te agradezco mucho el tiempo y sobre todo la apertura, y un saludo a todos tus escuchas. Gracias, Benja. Bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Y así cerramos otro episodio lleno de historias que nos demuestran que el poder de la experiencia es real. Porque no se trata solo de llegar a la meta, sino de todo lo que vivimos en el camino. Si algo te resonó hoy, si una historia te hizo reflexionar o te inspiró, compártela y no olvides darle like, suscribirte o seguirme según donde nos escuches, para que el algoritmo haga su magia y más personas puedan acceder a estas historias. Y si además quieres tips prácticos para mantener tu grit bien afinado cada semana, no te olvides de suscribirte a Gritones Hacks en braulifiloteo.com. Recuerda, todos tenemos una historia y cada una tiene el potencial de cambiar algo en alguien. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde las historias continúan. Hasta pronto.